Hola compañeros, mucho gusto. Mi nombre es Abigail Huerta. Les voy a platicar un poco sobre mi informe final del módulo 6, el cual lleva por nombre Evaluación de riesgos psicosociales en una organización de seguridad privada, diagnóstico y aplicación de la normativa NOM 0035, el cual se encuentra dentro de la línea de trabajo número 6, llamada Salud Organizacional. Me gustaría comenzar a platicarles un poco sobre mi proyecto inicial, sobre aquella semillita que, bueno, de una u otra manera se fue transformando hasta lo que hoy se van a conocer como mi informe final. Este llevaba por nombre Alto índice de rotación de personal y la presencia o su relación con la presencia de factores psicosociales de riesgo en una organización. Mis dos objetivos principales se centraban en conocer si existía una relación entre el índice de rotación de personal y la presencia de factores psicosociales de riesgo y desarrollar una serie de técnicas psicológicas que disminuyeran los factores psicosociales de riesgo identificados en la organización. Durante la fase inicial de mi desarrollo del informe, bueno, me topé con ciertas incidencias que fueron transformando en mayor o menor medida, pues el informe final hasta lo que hoy les voy a presentar. Les platico un poquito. Mi principal desafío comenzó con poca bibliografía respecto a dos temas. Bueno, el primero de ellos respecto a la rotación de personal. ¿A qué me refiero? La mayoría de la bibliografía encontrada se centraba o se abordaba desde un tema o desde un enfoque administrativo, tipos de rotación, costos de rotación, cómo medirlo, pero la mayoría de ellos, o por no decir ninguno, pues respaldaba de alguna manera mi hipótesis que pues yo había identificado o que yo había formulado respecto a que las condiciones propias de la organización pueden incidir significativamente en este fenómeno de la rotación de personal. Mi segundo incidencia respecto a bibliografía se centró principalmente en que yo no encontré algún tipo de estudio que pudiera o que explorara esta correlación respecto a las dos variables que yo les platiqué. Comencé a desempolvar un poco mis apuntes y bueno, comencé a recordar y reaprender las técnicas y los tips respecto a búsqueda en bases de datos y bueno, con este logré encontrar un poco más de información. Mi segunda gran incidencia fue que ninguna empresa durante un periodo aproximado de 2 meses me permitió implementar mi proyecto. Quienes me llegaban a contestar, la mayoría me comentaba: Abigail, por temas de confidencialidad no es posible que realices este proyecto, eres externa a la organización, no podemos darte acceso a este tipo de datos y mucho menos a los colaboradores. Entonces, bueno, fue un tema complicado, aunado a que en mi cronograma, cuando yo lo comencé a redactar, nunca establecí tiempos para buscar una organización. Entonces, bueno, esto se fue haciendo como una bola de nieve respecto a no poder cumplir los tiempos que había establecido en mi cronograma inicial. De igual manera, al realizar el cronograma, tampoco tomé en cuenta que no solamente el tiempo que le dedicaría a realizar el proyecto sería al módulo 6, sino que también desarrollaría proyectos paralelos de otros módulos. Entonces, bueno, esta gran bola de nieve que se comenzó a hacer más grande, pues la tuve que parar. Principalmente comencé a buscar diferentes tipos de técnicas de estudio para ser más productiva en cada módulo. También utilicé la técnica Pomodoro, muy buena en base a mi experiencia. Comencé a realizar bitácoras de horarios que debía de dedicar a cada módulo, etcétera. De igual manera, otra incidencia en la etapa inicial, bueno, fue que cuando yo inicié mi proyecto, yo pude identificar que había muchísimos instrumentos, pero yo quería un instrumento con calidad metodológicamente hablando. Entonces, bueno, quienes tenían información sobre la metodología y cómo se construyó, tenías que comprarlos. Y bueno, los gratuitos no tenían ningún tipo de información sobre validez, confiabilidad, etcétera. Entonces fue complicado, algo que no esperaba y que cambió un poquito los planes que tenía al inicio de mi proyecto. Les platico un poco.
Importantísimo, disclaimer. Tuve muchísimas más incidencias, pero se las iré platicando conforme, bueno, voy a ir desarrollando mi informe final. Me gustaría iniciar hablando sobre mi eje teórico del informe, el cual se centra principalmente en los factores psicosociales. Estos fueron descritos y definidos por primera vez en 1984 por parte de la Organización Mundial de la Salud en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo. Estas dos organizaciones definieron a los factores psicosociales como aquellos o aquellas condiciones en un entorno laboral relacionados en cómo se organiza el trabajo, el tipo de trabajo que estamos realizando y cómo es que éste se lleve a cabo. A lo largo de mi recopilación bibliográfica pude identificar que los factores psicosociales tienen una naturaleza positiva y una naturaleza negativa. La positiva, bueno, permite que se desarrollen habilidades, haya mayor satisfacción laboral, faciliten el trabajo, entre otros beneficios, mientras que cuando es negativa afectan a la salud física, psicológica del colaborador, causan estrés, tensión y respuestas inadaptativas o desadaptativas. De igual manera, pude identificar que se ven afectadas y afectan a las condiciones organizacionales. ¿Qué tipo de condiciones organizacionales me refiero? Bueno, liderazgo, cultura, clima y se van retroalimentando constantemente factores psicosociales con condiciones de la organización. Cuando estos factores psicosociales, como les comenté, afectan o adquieren una naturaleza negativa, bueno, diferentes autores los denominan factores de riesgo psicosocial. Estos factores de riesgo psicosocial se han estado definiendo por muchísimos autores, pero todas las definiciones que encontré tienen un eje en las que convergen. Los factores psicosociales de riesgo afectan negativamente a la salud y el bienestar de los trabajadores. Entonces, bueno, me gustaría centrarme en esta dimensión de los factores psicosociales de riesgo. De igual manera, otros autores han realizado diferentes categorizaciones de acuerdo el enfoque de estudio que se hace sobre los factores psicosociales, como Cox y Griffin en 1996. Y bueno, también la Confederación de Empresarios en Málaga en 2013 identificaron cualidades diagnósticas o ciertas características distintivas de estos factores, entre los que encontraron que son difíciles de medir porque, bueno, se extienden en el espacio y tiempo, a diferencia de otras variables, operan de manera continua afectando a otros riesgos, como ya lo había comentado anteriormente, carecen de una cobertura legal o en ese momento carecían de una cobertura legal y la intervención o al momento de realizar este tipo de intervenciones no producen resultados inmediatos en comparación con otros riesgos dentro de las organizaciones. Ahora bien, ¿cómo está el contexto en México? ¿Cómo está pues México respecto a este tema? Bueno, respecto a este tema, de manera legal, se realizó una norma 035 aprobada en el año 2018. Esta norma 035 surgió con el propósito de identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial con el objetivo de promover un entorno organizacional saludable. Según esta norma, define a los factores como aquellos que pueden causar trastornos de ansiedad, alterar el ciclo sueño-vigilia, causan estrés y respuestas de inadaptación. Seguimos con esta misma definición sobre que afectan a la salud y el bienestar del colaborador. Dentro de la norma se identifican 6 dimensiones o 6 factores psicosociales de riesgo en los que identificamos condiciones del ambiente de trabajo, cargas de trabajo, control sobre el trabajo, jornadas que exceden lo establecido, que en México son 8 horas, interferencia en la relación trabajo-familia, violencia laboral, liderazgo y relaciones negativas. Cuando comencé a explorar un poco más la norma 035, pude identificar una dimensión importante, la carga mental. La mencioné muy de pasada en anteriores trabajos, pero bueno, el profesor Bastar me dio la retroalimentación que sería importante profundizar un poco más en esta dimensión, justo por la población con la que comencé a trabajar. Inicialmente, podemos identificar la carga mental como requisitos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se enfrenta el trabajador durante su jornada laboral, abordando tanto la complejidad cognitiva, es decir, qué tantos recursos cognitivos te requiere la tarea para poder hacerla, que es la carga mental cualitativa, y la cantidad de tareas que tienes que entregar en cierto periodo de tiempo, que se define como sobrecarga mental cuantitativa. La carga mental se presenta en un continuo de 2 extremos, dividiendo en 4 tipos: subcarga mental cualitativa, subcarga mental cuantitativa, sobrecarga mental cualitativa y sobrecarga mental cuantitativa.
Mi enfoque se centra en estos dos, porque bueno, cuando se ha encontrado que cuando te expones a una sobrecarga mental, ya sea cualitativa o cuantitativa, comienza a generarse algo que llamamos fatiga. Cuando tú tienes mucha sobrecarga mental cualitativa y cuantitativa en un periodo de tiempo y no descansas lo suficiente, esta, cuando pues te sucede esto por mucho tiempo, puede generar fatiga crónica. La fatiga crónica se ha asociado con problemas cardíacos, enfermedades coronarias, presión alta, sentimientos de irritabilidad, tristeza y falta de energía que afectan al colaborador en el trabajo, pero también en otros ámbitos como es en la familia o como es en el tema social. Ahora bien, les platicaba al inicio que, bueno, yo no encontraba una organización, decidí pues darle la vuelta a esta situación porque muchos me decían, eres externa, entonces dije, ok, voy a ser interna, comencé a buscar vacantes como becaria para generar experiencia y pues con la esperanza de poder aplicar ahí mi proyecto en la empresa donde se me contratara. Y bueno, en el mes de julio entré a una empresa de seguridad privada, que es una población demasiado interesante. Al ingresar, pues comencé a recopilar bibliografía sobre esta población y bueno, ¿qué encontré? Pues datos preocupantes. Un ejemplo, pues es un estudio realizado por Sánchez en el año 2002. Todo esto es con población mexicana, donde pues identificó que hay tendencias alarmantes sobre los trabajadores de seguridad tanto pública como privada. Las jornadas que tienen son de 24 horas, afectan su proceso o su ciclo sueño-vigilia, provocan sobrecarga mental y esto provoca fatiga, que como ya les platiqué es un aspecto a considerar importante. La demanda que tienen es continua, justo porque deben de estar muy alerta y bueno, son situaciones o son factores que cuando se extienden en el tiempo, bueno, pueden comenzar a generar situaciones de salud grave. Otro estudio realizado por Sánchez en el 2018 evidenció que muchos eligen este tipo de trabajos porque lo consideran fácil y adicional no se les solicita muchos requisitos educativamente hablando. Investigaciones como las de Moyano, Muñoz, Hernández y Rangel, bueno, identifican o destacan la complejidad de los servicios de seguridad, señalando riesgos como sobrecarga mental, condiciones diversas, largas jornadas y poca compensación económica. Todos estos factores psicosociales antes mencionados y en combinación, bueno, pues tienen un impacto negativo en la salud de esta población que considero de riesgo y que es muy poco estudiada. Cuando yo ingresé al MOSEG en el año 2023, bueno, había muchos cambios generales. La empresa decidió dividirse de acuerdo al giro comercial que tenían. Esto comenzó a generar mucha rotación de personal. A principios de año estábamos en 10.58 a nivel nacional, perdón, 12.3 aquí en México, aquí en Ciudad de México. Sin embargo, pues estos cambios importantes comenzaron a aumentar la rotación, pero aquí nos encontramos con un problema. La rotación de personal se daba principalmente por ausentismo, provocando afectaciones importantes en la organización. ¿Qué tipo de afectaciones? Los colaboradores que aún se encontraban trabajando debían de dobletear turnos, 48 horas seguidas trabajando, afectando a su salud física y emocional principalmente. Recursos humanos se encontraba muy presionado porque debía de reclutar guardias de seguridad porque se necesitaban pues sacar los servicios que se estaban solicitando y el reclutamiento era de poca calidad. Entonces, bueno, esta cascada de problemas que les acabo de describir, pues me dieron un panorama completamente diferente al que yo tenía cuando inicié mi informe final. Les platico un poquito. Mis objetivos cambiaron. Aun cuando la rotación nos daba indicios de que algo no iba bien en la organización, ya no quise buscar una correlación. Mi objetivo cambió principalmente a diagnosticar los niveles de riesgos psicosociales en el personal de una empresa de servicio de seguridad privada y en base a esto desarrollar recomendaciones de acuerdo a la NOM 035 que ayudaran a disminuir los factores psicosociales de riesgo. Quise trabajar con una población que se encuentra constantemente en riesgo inherentemente por la forma de trabajo que tienen, porque nadie los voltea a ver y considero que es algo que como psicólogos organizacionales deberíamos de hacer. Entonces, bueno, les platico un poquito. Yo muy emocionada, llegué con mi gerente, le platico un poquito, ella le pareció una excelente idea, pero al llegar con coordinación,
bueno, me comentaron por temas de logística, por la sobrecarga de trabajo que había, porque necesitábamos sacar servicios y había poco personal, no me iban a permitir aplicar con todos los guardias de seguridad, únicamente justo me permitieron aplicar el cuestionario a aquellos colaboradores que estaban haciendo un proceso de desvinculación. ¿Por qué? Bueno, pues como becaria yo hacía este proceso de desvinculación y pues sería más sencillo el poder aplicárselos a ellos. En este punto, pues fue una incidencia, considero, muy importante porque me frustré, personalmente hablando, me sentí un poco perdida porque justo sabía que podían estar sesgadas las respuestas que me iban a dar los colaboradores por esta desvinculación. Solicité apoyo con el doctor Bastar y el doctor Bastar, bueno, pues me dio un contexto o una visión completamente diferente. Me comentó que sí se podían sesgar resultados, pero también podría ser positivo porque, bueno, podían ser muchísimo más sinceros con los resultados y de igual manera me recomendó ampliamente eh, informarme un poco más de manera personal con cada uno de ellos por qué se estaba dando esta desvinculación. Inicié mi investigación acción aplicando el cuestionario número 3, llamado Guía de Referencia 3 de la norma 035 a 27 participantes. Este cuestionario está diseñado para empresas con más de 50 colaboradores, utiliza una escala tipo Likert. La aplicación se dio el 1 de septiembre del año 2023. Yo esperaba 40 colaboradores, incidencia importante, únicamente llegaron 27. Fue un poquito complicado para mí porque yo quería una muestra más amplia, pero bueno, justo en retrospectiva considero que fue beneficioso porque tuvo mayor control con las personas que le estaba aplicando el cuestionario y también, bueno, pude indagar un poco más el motivo de desvinculación con cada uno de ellos. Posterior a esto, realicé un análisis de resultados, utilicé la herramienta Excel y, oh sorpresa, otra incidencia, no la sabía utilizar lo suficientemente bien, entonces, bueno, tuve que tomar algún tipo pues de pequeñas asesorías con algunos compañeros del trabajo, vi algunos videos de YouTube, estuve buscando información y bueno, resultó beneficioso, aprendí un poco más para poder manejarlo, de tal manera que bueno, pude tanto analizar los resultados y graficarlos y a continuación les platico qué fue lo que encontré. Estas dos tablas, bueno, son información respecto a la interpretación de los resultados. De este lado encontramos una tabla con categorías y dominios y del otro lado podemos identificar el nivel de riesgo y las necesidades de acuerdo al nivel de riesgo identificado en cada uno de los resultados. Les platico un poquito. Mi primera gráfica, que es la color azul, representa de manera general cómo está el nivel de riesgo de los 27 participantes. 26 de ellos salieron con un nivel de riesgo alto y uno de ellos salió con un nivel de riesgo muy alto. De acuerdo a las acciones sugeridas en la norma 035, bueno, hicimos un análisis de cada categoría, identificando tanto categoría como dominio. En la evaluación de los resultados por categoría, bueno, podemos identificar en riesgo muy alto a organización del tiempo de trabajo, factores propios de la actividad en un riesgo alto y en riesgo medio, ambiente de trabajo, entorno organizacional, liderazgo y relaciones en el trabajo. Bueno, importantísimo, ninguna dimensión tiene un riesgo bajo o nulo. Son cosas o son resultados que yo esperaba en base pues a la bibliografía encontrada y en base a todo lo que pude investigar en su momento, pero bueno, de todas maneras considero que es preocupante y es algo que debemos de empezar a dejar de normalizar por los resultados obtenidos. En un análisis muchísimo más detallado respecto a dominios, encontramos carga de trabajo, interferencia en del trabajo en la familia, jornadas de trabajo en un riesgo alto, riesgo medio, condiciones del ambiente de trabajo, falta de control sobre el trabajo, liderazgo y violencia, y en riesgo medio y nulo, reconocimiento del desempeño y relaciones en el trabajo. Pues son dominios que están a nuestro favor, que los podemos utilizar como factores protectores. Eh, Tenemos una luz en el camino, pero no podemos seguir pues normalizando esta situación. De igual manera, hice una gráfica sobre los motivos de baja en porcentaje. ¿Qué podemos identificar? Ausentismo como el primer motivo de baja y en el segundo, mejor oferta laboral. ¿Qué nos está diciendo o qué está sucediendo? ¿Qué estamos dejando de hacer en la organización para que ellos decidan irse dejando su estabilidad económica sin siquiera dar las gracias? Bueno, pues un estudio realizado por Parra, al hacer un poquito sobre búsqueda bibliográfica, identificó que sí, el ausentismo o los motivos de ausentismo sí tienen que ver con factores personales, pero que también están relacionados con aspectos negativos del entorno laboral. Entonces,
Ojo aquí, nuevamente nos está dando indicios sobre presencia de factores psicosociales de riesgo, aunado pues a los resultados que ya les estuve platicando. Estos resultados me llevaron a dos conclusiones que considero importante discutir y reflexionar con quienes me están viendo en este pequeño video informativo. Primero que nada, los problemas emocionales y sociales en el trabajo afectan mucho a los colaboradores, de tal manera que ellos deciden irse dejando su estabilidad económica y bueno, esto afecta también el funcionamiento de la empresa. Esto nos hace pensar si de verdad las empresas, especialmente en este giro, se están preocupando por sus colaboradores o solo se están preocupando por ganar dinero. Este giro tiene situaciones muy precarias económicamente hablando, pero también pues inherentes a su forma de trabajo. Hay que dejar de normalizar el cómo se está trabajando de este lado y hay que comenzar a cuestionarnos y hay que comenzar a proponer cambios. Como psicólogos organizacionales considero que es importante comenzar a discutir sobre este tipo de situaciones que están muy normalizadas y que son muy complicadas para los colaboradores que trabajan en este tipo de empresas. De igual manera, considero muy importante concluir o exponer, bueno, pues que mi proceso de conocer e integrar todos los imprevistos o incidencias en mi investigación fue muy revelador. No solo documenté cambios y ajustes, sino que en retrospectiva considero que el documentarlos, el cuestionarme, el reflexionar me permitieron identificar muchos aprendizajes significativos, tanto académicos como personales, que bueno, se convirtieron en una oportunidad de crecimiento, tanto profesional como personal. Y bueno, quiero pues expresar mi agradecimiento al doctor Bastar por esta oportunidad, por esta nueva forma de trabajo que considero muy enriquecedora. Compañeros, les reitero mi nombre, soy la licenciada Huerta López Abigail, muy pronto licenciada. Les agradezco mucho el tiempo. Si quieren información más detallada, está mi informe final dentro del Drive y si no, con muchísimo gusto me pueden contactar para que les pueda platicar un poquito más y compartir toda la información que requieran. Que tengan un excelente día. Los que me estén viendo, compañeros, les agradezco el tiempo. Hasta luego.